Agustín de Iturbide nació en Valladolid en 1783, de padre español y madre criolla, en el seno de una familia acomodada. A los 15 años abandonó el seminario y se dedicó a administrar la hacienda paterna. Un par de años después, definida su vocación militar, ingresó al Regimiento Provincial de Valladolid. En 1805 contrajo matrimonio con Ana María Huarte. Con la significativa dote recibida, adquirió la hacienda de Apeo. En 1807, en medio de la agitación por la Guerra de España, aliada de Napoleón contra Inglaterra, se le destina a Jalapa como parte de la defensa contra un posible ataque. En 1810 se rebeló el cura Hidalgo y pronto lo sigue una enorme multitud que asoló el centro del virreinato. Entre las propiedades saqueadas por los insurgentes estaba la hacienda de Quirio, que perteneció al padre de Iturbide. De aquel desenfreno de los primeros rebeldes nació la aversión de los criollos, como Iturbide, hacia el movimiento, pese a que compartían con ellos el deseo de independencia o autonomía para la Nueva España. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas. Lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían. Iturbide comenzó su vertiginoso ascenso en el ejército realista. Durante 6 años no perdió una sola batalla, aún en situaciones comprometidas y con desventaja numérica. En diciembre de 1813, en las afueras de Valladolid, el ya coronel Iturbide participó en la victoria de los realistas sobre José María Morelos, en un encuentro que señala el inicio del declive del cura de Caracual. En 1816, Iturbide fue acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad, y destituido. Aunque fue absuelto, decidió no volver al ejército realista. Pero desde entonces ideó la posibilidad de lograr la independencia, aunque juzgaba necesario exterminar antes a los insurgentes. En octubre de 1820, el virrey Apodaca lo envió de regreso al campo de batalla para pelear contra Vicente Guerrero, uno de los últimos insurgentes. Para entonces, Iturbide llevaba la encomienda secreta de un grupo de conspiradores para lograr la independencia. Al tiempo que sus tropas se enfrentan, Iturbide y Guerrero entablaron correspondencia. El realista le pidió que dejara las armas, el insurgente que respondiera al llamado de su patria. Finalmente se reunieron en Acatempa y sellaron un pacto por la independencia de México que no sería ya el de los conspiradores de la Profesa, sino el que Iturbide concibió. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero firmaron el Plan de Iguala, en el que establecieron las 3 garantías que sustentaron su pacto: el respeto a la religión católica, la independencia y la unión de europeos y americanos sin distinción de castas. Con sus tropas unidas se formó el Ejército Trigarante. La campaña del Ejército Trigarante fue prácticamente un paseo triunfal al que se fueron sumando las autoridades civiles y militares. Los españoles apenas conservaron la capital y otras ciudades. Un nuevo virrey, Juan de O'Donojú, llegó al puerto de Veracruz y accedió a dialogar con Iturbide. Reunidos en la villa de Córdoba, pactaron un tratado en el que el virrey reconoció la independencia del Imperio Mexicano, con la salvedad de que el trono sería ofrecido a Fernando VII o a un infante de España. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró en triunfo a la Ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero. Concluían 3 siglos de dominio español. El rey de España desconoció los tratados de Córdoba y se negó a enviar a un Borbón para que reinara en México. Se empezó a hablar de Iturbide, el general victorioso, como una posibilidad para ocupar el trono. El 18 de mayo de 1822, una multitud reunida frente a su residencia pidió que Iturbide se convirtiera en emperador. Con la presión del pueblo y los militares, el Congreso votó a favor. Iturbide es coronado en la catedral. La ceremonia intentó ser fastuosa, pero todos percibieron lo improvisada y artificial que resultó. Poco después de la coronación comenzaron las desavenencias entre Iturbide y el Congreso. Mientras Iturbide cuestionaba la invasión de potestades del legislativo y que no emprendiera su labor de crear una constitución, el Congreso lo acusaba de tiranía. Todo ello en medio del caos financiero del gobierno. Ante el descubrimiento de una conspiración en el Congreso, Iturbide ordenó apresar a 66 personas, clérigos, militares, políticos. El 31 de octubre de 1822, Iturbide ordenó finalmente la disolución del Congreso y creó una Junta Nacional Instituyente.
El 2 de diciembre del mismo año, el gobernador militar de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, inició una revuelta contra el emperador. Pronto, los antiguos insurgentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se sublevaron también. La situación de Iturbide se agravó cuando en febrero de 1823 los principales rebeldes firman el Plan de Casamata, al que se unieron también 3 de los generales con los que los combatía: Echavarri, Cortázar y Lobato. En unos días, muchas autoridades provinciales se adhirieron al plan. Finalmente, Iturbide restableció el Congreso y el 19 de marzo de 1823 abdicó al trono, partiendo enseguida hacia Europa. El Congreso tomó venganza de Iturbide. Lo humilló, considerando su elección nula, y más tarde lo declaró traidor y enemigo de México, y condenándolo a muerte en caso de retornar a México. Al mismo tiempo que se intentaban borrar los hechos y fechas festivas relacionadas con Iturbide, se recuperó la memoria de los iniciadores de la Guerra de Independencia y sus restos fueron reunidos y enterrados en la catedral. En Europa, España intentó con sus países aliados urdir un plan de reconquista. Convencido de que el ataque español ocurriría en un momento u otro, lo que sucedió en efecto en 1829, Iturbide decidió regresar a México y ofrecer su ayuda en caso de guerra. Ignoraba que el Congreso había decretado su ejecución en caso de que él pisara el país. Enemigo público del Estado. Apenas pisó territorio mexicano, Iturbide fue aprehendido y enviado a Padilla, donde sesionaba el Congreso local. Sin juicio, abogado, juez o declaración, cumpliendo el decreto federal, el Congreso ordenó fusilarlo. El cuerpo de Iturbide fue sepultado en la vieja y destechada iglesia de Padilla. En 1838 sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana. Ahí siguen, apartados del sitio en que están los huesos de Hidalgo y Morelos, en la columna de la Independencia. Iturbide cometió sin duda muchos errores durante su reinado y sus acciones, como las de cualquier gobierno, no fueron todas justas. Pero la responsabilidad que le atribuyeron sus enemigos, la sed de poder absoluto, no corresponde del todo a la verdad histórica. Iturbide, antes que como un emperador absoluto, se comportó como un dubitativo monarca republicano, renuente a ejercer el poder y dispuesto a compartirlo con un Congreso hostil hasta que la situación se volvió insostenible. En el patíbulo de Padilla, Iturbide no obtuvo el perdón de sus contemporáneos. En sus últimas palabras, el emperador caído imploró inútilmente que su nombre no fuera manchado con el baldón de traidor que le ha acompañado por casi 2 siglos. Sería justo volver a su vida con una mirada de respeto y de comprensión. Lo merece. El nuevo Congreso Constituyente se reúne el 5 de noviembre de 1823 y el 7 de noviembre celebró su instalación formal. Para sus trabajos sirvió de recinto parlamentario el templo de San Pedro y San Pablo. Después de su instalación formal, el Congreso se abocó de inmediato a elaborar y aprobar el Acta Constitutiva de la Federación, que lleva la fecha de 31 de enero de 1824, así como el texto constitucional, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que es del día 4 de octubre de ese mismo año de 1824. Los miembros del Congreso Constituyente de 1823-1824, más destacados por su contribución para la forja intelectual del Acta Constitutiva de la Federación y de la Constitución de 1824, fueron Miguel Ramos Arizpe, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez Farías y Lorenzo de Zavala, partidarios todos ellos del federalismo. Por el establecimiento de un sistema centralista abogaron Fray Servando Teresa de Mier y José María Becerra, entre otros. La Constitución de 1824 está influenciada por la Constitución de los Estados Unidos de América y contiene no pocos elementos tomados de la Constitución de Cádiz. Pero lo que le da su carácter propio es el enfoque particular que las instituciones alcanzan como compromiso logrado entre las fuerzas políticas en el momento. Si bien se acepta el federalismo, se impone la religión católica y los fueros militar y eclesiástico.
Se tomó como guía para la estructura del Estado un estudio del sistema federal norteamericano adaptado a las circunstancias mexicanas, elaborado por el jalisciense Prisciliano Sánchez. El Pacto Federal de Anáhuac. El federalismo era una realidad exigida por las provincias y la adopción del centralismo hubiera provocado la disolución de la República. Quedan creados los estados de la Federación y los órganos federales. Legislativo, compuesto de una Cámara de Diputados como representantes de la nación y la de senadores como representantes de los estados. Ejecutivo. Y judicial. Se deposita el supremo poder ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Habrá también un vicepresidente en quien recaerán, en caso de imposibilidad física o moral del presidente, todas las facultades y prerrogativas de éste. Durarán en su cargo 4 años. Son ambos electos por las legislaturas estatales. El que reuniere la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas será el presidente, y el que le sigue, vicepresidente. Esta disposición resultó fatal. El presidente siempre tuvo como enemigo al vicepresidente. Nicolás Bravo, vicepresidente, se sublevó en Tulancingo contra el presidente Guadalupe Victoria. El vicepresidente Anastasio Bustamante derrocó y ordenó el asesinato del presidente Vicente Guerrero. El presidente Santana provocó la caída del vicepresidente reformador Gómez Farías. Y con ello el fin de la vigencia de la Constitución de 1824. El balance político Federación-Estados se inclinó hacia estos. Tanto los senadores, el presidente y el vicepresidente, y los magistrados de la Corte Suprema deben su elección a las legislaturas estatales y la zona de autonomía legislativa de estas es muy amplia. Dentro de los órganos federales, la balanza se inclina al Congreso, al que se otorgan amplísimas facultades. Además, se establece un Consejo de Gobierno que se forma por un número igual de diputados y senadores y que actúa durante los recesos del Congreso. Está presidido por el vicepresidente, lo que acrecienta el poder de éste sobre el titular. El Poder Judicial Federal reside en una Suprema Corte de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito. El gobierno de cada estado ejercitará los 3 poderes en la esfera local. Se deja amplio margen a las constituciones locales para su integración. Aunque la Constitución no contiene una relación específica de los derechos humanos, estos se encuentran un poco desperdigados en su texto al estilo de la Constitución de Cádiz, la mayor parte en la sección 7ª del título 5. Reglas generales a que se sujetará en todos los estados y territorios de la Federación la administración de justicia. En que se establece el derecho a la justicia del Estado y la protección del individuo frente a las autoridades, los derechos de seguridad jurídica, se ordena la protección de la propiedad como obligación del Ejecutivo y la libertad de imprenta como obligación de los estados, a quienes queda la determinación de los demás derechos. La función protectora de la Constitución se reconoce al Congreso. Solo el Congreso podrá interpretar la Constitución. Además, se faculta a la Suprema Corte para conocer de las infracciones de la Constitución y leyes generales según se prevenga por la ley. La Constitución de 1824 no fue suficiente para contener el desbordamiento de las pasiones políticas y la falta de una conciencia del régimen de derecho en la clase política. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, pudo terminar el periodo de su cargo, pero el resultado de las elecciones para el siguiente periodo presidencial fue desconocido. El presidente Guerrero fue impuesto por la fuerza y destituido en la misma forma. El autor de la caída y muerte de Guerrero, Anastasio Bustamante, fue desconocido también por un golpe militar, y el gobierno resultante finaliza por desconocer la Constitución. La Constitución Federal de 1824 concluyó su vigencia el día 23 de octubre del año de 1835, siendo sustituida por una Constitución centralista en 1836, conocida como las 7 leyes. De la Constitución de 1824 hemos conservado la República democrática, representativa, el legislativo bicameral, el sistema presidencial, la estructura del Poder Judicial, el Consejo de Gobierno o Comisión Permanente, la idea de defensa constitucional y el nombre de nuestra patria.
Después de que se promulgó la Constitución Federalista y se estableció el nuevo Estado, se hizo más profunda la división entre federalistas y centralistas, cuyos intereses encontrados dominaron el país en momentos iniciales de vida independiente. Los federalistas simpatizaban por una república democrática y representativa, con división de poderes, en la que fueran respaldados los derechos de los estados que la integraban, y el de sus habitantes en lo tocante en la elección de las autoridades. Entre las figuras representativas de dicha corriente destacó Valentín Gómez Farías, quien en su interinato como presidente de la República le dio un extraordinario impulso al sistema federal, dentro de los tradicionales principios liberales, y anticipándose al proceso reformista, que más adelante marcaría una interesante etapa de la historia nacional. Los centralistas, por el contrario, querían un régimen autoritario, en el que el poder presidencial fuese ejercido en todo el territorio del país, sin ninguna limitación derivada de las atribuciones de las diversas regiones en que se encontraba dividido. A esta tendencia, por naturales razones de afinidad ideológica, ingresaron muchos iturbidistas y exmonárquicos. Para luchar por sus intereses y poder organizarse mejor, tanto centralistas como federalistas formaron una especie de grupos secretos, conocidos como logias masónicas. Estos son grupos que nacieron en Europa durante la Edad Media, compuestos por personas que se ayudaban mutuamente para lograr sus propósitos. Cada uno reconoce a los otros miembros del grupo como sus hermanos. Esa unión les daba poder y capacidad suficiente para influir en muchos asuntos cotidianos. Las logias fueron introducidas por dos representantes extranjeros, los conservadores o centralistas, representantes de las clases altas y simpatizantes de las monarquías europeas. Se asociaron con el llamado rito escocés, apoyado por los embajadores de Francia e Inglaterra, países que tenían gran interés en México para ampliar su influencia y aprovisionarse de materias primas, a la vez que desde nuestro territorio podrían competir más directamente con el naciente comercio internacional estadounidense, que ya controlaba importantes mercados internacionales. Defendía los intereses de los antiguos grupos de propietarios y comerciantes, que junto a la Iglesia y militares habían impulsado la independencia en 1821, y ahora estaban a favor de una reorganización política centralista, que les permitiera restaurar su antiguo poder. La presión del grupo de la logia escocesa, que pretendía mantener sus antiguos privilegios, avivó el resentimiento de las personas de los niveles medios de la población, a quienes molestaba la permanencia de la antigua jerarquía económica, burocracia y militar, contraria a las expectativas de ascenso social que tenían la clase media. Esto influyó para que los grupos medios se aliaran con los grupos políticos e ingresaran a las logias yorquinas. Entonces los liberales o federalistas se hicieron miembros del llamado rito yorquino, el cual fue apoyado por el embajador de Estados Unidos, Joel R. Poinsett, quien llegó a México en 1822. Poinsett tenía órdenes de su gobierno para conseguir la venta o cesión de territorio mexicano a Estados Unidos, y usó la logia con ese fin. Los liberales veían en Estados Unidos un modelo a imitar en muchos sentidos, tanto en su forma de aplicar el federalismo como en su rápido desarrollo económico, por lo que inmediatamente se identificarían con el rito yorquino y se hicieron masones. Esta relación fue frecuentemente aprovechada por Poinsett, quien intentó a toda costa cumplir su misión en México. Sus métodos fueron tan directos que el gobierno mexicano tuvo que pedir su salida por interferir en los asuntos internos del país. El gobierno de Guadalupe Victoria tenía grandes proyectos a fin de iniciar el proceso de industrialización, pero las circunstancias no se lo permitieron. No había capital. Es por eso que Lucas Alamán, ministro del Interior y Asuntos Extranjeros, se propuso obtener ayuda financiera del exterior, y logró 2 préstamos. Su ideología era centralista y en contra del expansionismo estadounidense. Intentó mantener un equilibrio entre las ideologías de Victoria y de él. Sin embargo, Poinsett utilizó su influencia sobre los yorquinos y logró que Alamán renunciara a su cargo.
El antagonismo entre federalistas y centralistas provocó continuos levantamientos. Al término de Victoria, una separación entre federalistas moderados y radicales puso en evidencia que también existía división dentro del propio partido yorquino. Los radicales partidarios de Vicente Guerrero, que ocupaba la vicepresidencia, decidieron imponerse por la fuerza mediante una rebelión encabezada por Santa Anna, que derrocó a Gómez de Pedraza y colocó a Guerrero en la presidencia en abril de 1829. Este sería el primero de una serie de golpes de Estado que más tarde habría de ser la vía de acceso al poder ejecutivo durante un lapso continuo de casi 3 años. El gobierno se veía en la necesidad de organizar la defensa del país ante la llegada de un contingente armado procedente de España, encabezado por Isidro Barradas, con el propósito de lograr la reconquista. La defensa estuvo a cargo de Santa Anna. Salió triunfador contra el invasor en septiembre de 1829. Por este triunfo fue proclamado Benemérito de la Patria por el Congreso Nacional. Así iba iniciando su propio ascenso hacia la política. Guerrero al poco tiempo se vio obligado a renunciar a la presidencia, siendo esta ocupada por el vicepresidente Anastasio Bustamante, encabezando a los centralistas. Este era de un carácter débil, por lo que Santa Anna, el 2 de enero de 1832, se levantó nuevamente en armas. Al ser derrocado el gobierno de Guerrero por Anastasio Bustamante, Santa Anna hizo un pacto con Gómez Pedraza para que éste alcanzara la presidencia de 1830 a 1833 mediante nuevos levantamientos. En 1833, Santa Anna alcanza por fin la presidencia. Santa Anna esperaba capturar a los líderes del movimiento de la independencia de Texas y poner punto final a la guerra, que se había vuelto prolongada. El 21 de abril por la madrugada, los tejanos avanzaron. Tomaron a los mexicanos por sorpresa. Horas antes del ataque, Santa Anna había ordenado descanso a sus tropas, confiando en que los insurgentes no atacarían a su tropa superior en número. Santa Anna fue capturado y llevado ante Houston. Santa Anna accedió bajo amenaza de muerte a ordenar al Ejército de Operaciones de México que pusiera fin a la campaña. Con Santa Anna prisionero, sus captores lo forzaron a firmar el Tratado de Velasco el 14 de mayo. El tratado reconocía la independencia de Texas, a cambio del respeto a la vida de Santa Anna. Los tejanos lo embarcaron a Washington para que se entrevistara con el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, con la orden de asegurar la independencia de Texas. Mientras tanto, en México, el gobierno de Santa Anna había sido impugnado, y con ello se dejaron de reconocer también los tratados de Velasco y la autoridad de Santa Anna como representante de México. El conflicto de México con Texas no quedó resuelto, sino hasta la intervención estadounidense en este país, en 1845. A su regreso a Veracruz, al ser liberado por los tejanos, Santa Anna es destituido como presidente. Cuando los ciudadanos franceses se quejaron al gobierno francés y este exigió al gobierno mexicano una indemnización desproporcionada por los daños causados por las tropas de Santa Anna años atrás en sus negocios. No hubo respuestas por parte del gobierno mexicano, así que en 1838 mandaron una expedición que bloqueó el Golfo de México, por lo que también exigían el coste del embargo, y ocupó la plaza de Veracruz hasta que sus peticiones fueran pagadas. Santa Anna tomó de nuevo las riendas del ejército y se dirigió a Veracruz, donde hizo retroceder a los invasores hasta el muelle. Pero en ese momento, los barcos franceses abrieron fuego de artillería contra los mexicanos, donde el ejército mexicano fue derrotado y Santa Anna perdió una pierna. Después de esto, hizo que se celebrara toda una ceremonia funeraria en honor a su pierna. La gente se conmovió ante el sacrificio de Santa Anna y lo aclamó como héroe de la patria. Esto le dio una gran publicidad, lo que le permitió ocupar la presidencia de nuevo en 1839, 1841 y 1844,
anunciando ya el estilo totalitario que distinguiría su último periodo. Al ocupar la presidencia de nuevo, Santa Anna sufrió un nuevo revés, al suscitarse de nuevo la cuestión tejana. Cuando en 1843 Estados Unidos planteó la incorporación de Texas a su territorio, Santa Anna intentó zafarse de la escena política para no sufrir descalificaciones de la opinión pública. Puso de pretexto la muerte de su esposa, Inés García, para retirarse de la presidencia, mientras pasaba el furor público por la anexión de Texas a Estados Unidos. A los 40 días de luto por su mujer, Santa Anna volvió a casarse, escándalo que contribuyó a aumentar su descrédito en un momento en que se le recordaba su anterior episodio en Texas y se le pedían responsabilidades. El retiro de la escena política en ese momento lo pagó con un largo exilio en La Habana. En ausencia de Santa Anna, la situación interna en México estaba repartida entre hostilidades y caos político. Los Estados Unidos aprovecharon la situación para enviar a sus tropas al río Bravo, aunque el límite de Texas en ese momento era el río Nueces, unos kilómetros más al norte. Este movimiento ofensivo por parte de los Estados Unidos presionó y orilló al gobierno mexicano a defender la soberanía del territorio nacional y dio así inicio a la guerra entre estos dos países. Santa Anna fue llamado a dirigir los esfuerzos nacionales de nuevo, pero, aunque logró reunir y organizar un ejército sorprendente, fue derrotado por su falsa desensatez en todos los enfrentamientos contra los estadounidenses. Mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió los estados de Alta California y Nuevo México, a favor de los Estados Unidos, que se comprometió a pagar una indemnización de $15 millones a México. Tras la derrota, Santa Anna abandonó el país con rumbo a Colombia, después de renunciar a la presidencia que había ocupado durante la guerra. El hambre, el descontento y las pugnas políticas hicieron caer en crisis al país una vez más, y ni siquiera el presidente que sucedió a Santa Anna, Mariano Arista, pudo darles una efectiva solución y terminó por renunciar en 1853. En ese momento, los conservadores, que fueron imponiéndose en la mayor parte de los estados, reclamaron de nuevo el regreso de Santa Anna y le escribieron el 23 de marzo de 1853 solicitándole que volviese a tomar a la presidencia, a condición de que defendiese la religión católica, suprimiera el federalismo, organizase una nueva división territorial del país y reorganizara el ejército. Santa Anna, quien había demostrado hasta ese momento ser el único hombre con la suficiente fuerza para gobernar un país tan ingobernable, les tomó la palabra a los conservadores y regresó a la presidencia en abril de ese mismo año. En conclusión, Santa Anna fue un personaje muy importante en la historia mexicana, porque él fue tanto como un héroe como un villano para nosotros. Él fue uno de los más importantes generales que ha existido en el ejército mexicano, pero también es conocido por perder más de la mitad del territorio que México tenía. Él fue tanto aclamado como odiado por el pueblo. Estuvo junto con los federalistas y también con los centralistas, y es un personaje clave muy importante para esa etapa de la historia de México. Muchas gracias por su atención. Conflictos internacionales. México fue presa fácil de intereses extranjeros por parte de naciones expansionistas, queriendo aprovechar la frágil estructura de un país surgido de una consumación de independencia, lo cual le provocaba problemas territoriales y de gobierno. En octubre de 1813, las Cortes españolas otorgaron la primera concesión a Richard Cann, permitiéndole que 2/3 partes de los colonos serían españoles y la otra tercera parte podían ser extranjeros. En 1821, Vicente Guerrero decreta la abolición de la esclavitud en el país, exceptuando a Texas de esta ley. Los colonos tejanos habían adquirido toda clase de concesiones, como la exención de impuestos por 7 años, la adquisición de extensas propiedades y hasta la mano de obra esclava. En octubre de 1832,
Esteban Austin busca la separación de Texas del estado de Coahuila, más que se extienda la exención de impuestos por 3 años más y se permitiera la entrada de colonos norteamericanos. El 7 de noviembre de 1835, en la Convención de San Felipe, Texas se declara independiente si no se restituye la Constitución de 1824, pues les daba autonomía regional. El 23 de octubre de 1835, México establece el centralismo en el país, por lo que Texas declara roto el pacto federal y solicita el apoyo de los Estados Unidos. Santa Anna decide combatir a los tejanos. El 24 de febrero toma a San Antonio Bejar y el 6 de marzo las tropas mexicanas se apoderan de El Álamo. Santa Anna se dirige hacia Harrisburg, donde persigue a Burnet y sus colaboradores, pero Santa Anna es sorprendido y derrotado por Houston y sus tropas. De ahí es llevado a la bahía de Galveston, donde se le obliga a firmar los tratados de Velasco el 14 de mayo de 1836. Santa Anna firma 2 tratados. En el primero se compromete a no volver a tomar las armas contra el estado de Texas, y en el segundo se compromete a influir en el Congreso mexicano para reconocer la independencia de Texas. De esta manera, ordena al general Vicente Filisola que retire al ejército mexicano del territorio, provocando problemas de traición. Santa Anna recurre a la protección del presidente norteamericano Andrew Jackson, por lo que regresa a México el 20 de febrero de 1837 y corre y se refugia en su hacienda Manga de Clavos. Texas se proclama independiente en marzo de 1836, delimitando su territorio hasta el río Bravo, y 9 años más tarde, en 1845, se uniría a los Estados Unidos. La primera intervención francesa. Las 7 leyes ya no entusiasmaban a nadie. Los federalistas acusaban al ejército y a la iglesia de haberse relacionado con Santa Anna, quien era centralista y a su vez se creía que era el culpable de todos los males del país. Por ello, Bustamante entra a la presidencia en el mes de abril y heredó un país en bancarrota. El embajador francés en México, el barón de Defaudis, había planteado con anterioridad sus exigencias, pero el gobierno mexicano no hizo caso a ellas y por ello mandó sus barcos hacia el puerto de Veracruz y desde ahí mandó reclamos que después se convirtieron en ataques. Las causas, el interés político y económico de Francia hacia México, así como la deuda al pastelero por 3,000 pesos ocasionado por los destrozos cometidos por los soldados mexicanos en su pastelería. En 1827 se celebraron las declaraciones provisionales, las cuales buscaban un arreglo de las relaciones entre México y Francia. Posteriormente, en 1831 y 1832, se convirtieron en acuerdos comerciales. A través del barón de Faudis, comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones, en las cuales destacan unos pasteles que no fueron pagados por oficiales del presidente Santa Anna. En marzo de 1838, de Faudis estaba de regreso en México con 10 barcos de guerra que apoyaban sus reclamaciones. El 21 de marzo, de Faudis redactó un ultimátum al gobierno mexicano, que vencía el 15 de abril, exigiéndole el pago de 600,000 pesos para cubrir los daños ocasionados a los franceses. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negó a tratar con los franceses, el comandante almirante Basoche ordena que sean bloqueados los puertos de Veracruz y Tampico y detenidos los barcos mercantes mexicanos. Las autoridades mexicanas y francesas se reúnen en Jalapa para llegar a un posible acuerdo, pero el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Luis Cuevas, se niega a negociar. Baudí, no conforme, se apodera de San Juan de Ulúa el 28 de noviembre, permitiendo la retirada de la guarnición mexicana. El presidente Bustamante encarga la defensa de Veracruz a Santa Anna, que presenta oficialmente la declaratoria de guerra por parte del gobierno mexicano al contraalmirante francés Baudí. Santa Anna hace llamar a Mariano Arista para defender la ciudad de Veracruz, quien llega el 4 de diciembre. Santa Anna, al tratar de asesinar a Baudin y al príncipe Joinville, es atacado por un cañón enemigo, el cual le destrozó la pierna izquierda. Ante el descontento contra el gobierno de Bustamante, se decide proponer a Santa Anna para hacerse cargo del poder ejecutivo internamente. Nuevamente presidente, Santa Anna entrega el mando de Veracruz al general Guadalupe Victoria y emprende un viaje hacia la capital de Veracruz,
el 17 de febrero de 1839, en el cual es recibido como todo un héroe. El 6 de marzo de 1839 comienzan las negociaciones con los representantes de Francia e Inglaterra. Después de 2 días, se llegó a la formulación de un tratado que fue firmado el 9 de marzo, denominado Tratado de Paz y Comercio. La situación nacional seguía siendo conflictiva. Bustamante se había separado del cargo provisionalmente desde el 20 de marzo hasta el 18 de julio de 1939 para hacer frente a la invasión a Chiapas. A su regreso al poder debe hacerse cargo de la declaratoria de separación de Yucatán. Guerra México-Estados Unidos. De entre todos los conflictos que México padece desde su advenimiento como nación independiente, tal vez el más difícil recuerdo sea el episodio vivido entre los años de 1846 y 1848 en la guerra contra Estados Unidos. La situación en el país no era nada favorable. La eterna rivalidad entre federalistas y centralistas había vuelto frágil a la nueva nación. Las cuestiones políticas internas atraen la atención de la amenaza externa. En 1842, los ciudadanos norteamericanos establecidos en México exigen ser indemnizados por daños sufridos en su patrimonio derivado de la ola de violencia en el país. México se compromete a pagar, pero por la situación económica no lo puede hacer. El gobierno norteamericano en 1845 exige a México el pago de $3 millones por concepto de indemnización o reconocer como frontera el río Bravo y poner en venta a Nuevo México y Alta California. Fracasan las negociaciones. En 1846, el presidente Polk ordena la movilización de sus tropas hacia los límites del río Bravo. El 25 de abril se da un enfrentamiento entre ambos ejércitos, donde resultan vencedores los mexicanos, ocasionándole 2 bajas en el ejército norteamericano. Por esta razón, el presidente Polk, el 13 de mayo, declara la guerra en contra de México. En la capital del país, la situación política era inestable. El 4 de agosto surge una conspiración en contra del presidente Paredes por parte del general Mariano Salas. Desconoce el gobierno y propone el regreso de Santa Anna, el cual regresa el 14 de septiembre de 1846. En enero de 1847, el general Antonio López de Santa Anna sale de San Luis Potosí con 18,000 hombres a su mando. El 22 de febrero llega a un lugar llamado La Angostura, cerca de Saltillo, donde se enfrenta a los norteamericanos. Fue una batalla bastante pareja, en la que ninguno de los 2 ejércitos pudo adjudicarse la victoria. El 11 de enero de 1847, el presidente Gómez Farías dicta medidas que afectan al clero, hipotecando bienes que pertenecían a la iglesia para conseguir 15 millones de pesos. Además, el 4 de febrero se emite otro decreto que autoriza la venta directa de la propiedad de la iglesia para reunir otros 5 millones. Al final, los 2 decretos fracasan porque los posibles prestamistas o compradores decidieron no participar por el temor ante la amenaza de excomunión por parte de la iglesia. El presidente Gómez Farías ordenó la formación de unos batallones en Veracruz, integrados por jóvenes de la burguesía mexicana, a los que llamó los Polcos. Animados por el clero y por la Guardia Nacional, bajo el plan de la restauración de los verdaderos principios federativos, se pronuncian el 27 de febrero en contra del gobierno. Desenlace de la invasión norteamericana. Santa Anna regresa a la Ciudad de México haciéndose cargo de la presidencia. Mientras tanto, el general Wood toma la ciudad de Puebla el 15 de mayo. Batalla de Churubusco. Los norteamericanos llegan a Tlalpa y en la batalla de Lomas de Padierna, el general Valencia logra rechazar a los invasores, pero después es derrotado. Finalmente, ante la imposibilidad de seguir resistiendo, el general Anaya entrega su espada a modo de rendición. El batallón de San Patricio, llamado Legión Extranjera, integrado por irlandeses, desertadores del ejército norteamericano, simpatizando con la causa mexicana. Tras el 20 de agosto fueron hechos prisioneros por el ejército norteamericano. Considerados traidores, fueron ahorcados. Armisticio. Para ganar tiempo, Santa Anna acepta un armisticio, del 27 de agosto al 6 de septiembre. Los norteamericanos hicieron propuestas como ceder Texas, Nuevo México, Alta California y Chihuahua. El gobierno mexicano se negó. El 6 de septiembre se termina la tregua y el 8 comenzaron los combates en Molino del Rey y Casamata. Los invasores el día 12 de septiembre atacaron el castillo de Chapultepec defendido por el general Bravo. El siguiente día cayó prisionero y se apoderaron del castillo. La defensa estaba a cargo por el batallón de San Blas. Los alumnos del colegio militar resistieron hasta la muerte. Juan de la Barrera, Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez y Francisco Márquez, entre otros.
El 16 de septiembre los norteamericanos se apoderaron de la capital, que es defendida incluso por la población civil. El ayuntamiento hizo entrega del Palacio Nacional a los invasores norteamericanos, triunfando. Estarían allí hasta el 12 de junio de 1848. Fin de la ocupación. El 2 de febrero de 1848, reunidos mexicanos y estadounidenses, se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo. Se establecía que México cedía Texas, Nuevo México y Alta California. Se indemnizaba a México por 15 millones de pesos. México queda libre de toda reclamación. Estados Unidos recorre sus límites hasta el río Bravo. No habría reclamaciones posteriores. Se confirma la independencia de Texas y Estados Unidos adquiriría la obligación de defender la frontera. El 12 de junio, los invasores evacuaron la capital. Después de los tratados de Guadalupe Hidalgo, prevalecía el desajuste hacendario, la deuda exterior y era urgente la pacificación del país. En Yucatán surge la guerra de castas, en la frontera norte se multiplican las incursiones de indios, aumenta la piratería. El país tuvo que vivir el dramático episodio de la invasión norteamericana para que despertara la unidad nacional. En Guadalajara se pronunciaba el plan de Hospicio, exigiendo la renuncia de Mariano Arista y proclamando a López de Santa Anna como presidente nuevamente.